El otro día me encontré un video donde decía que los refrescos de cola contenían ácido fosfórico. Entonces quise aprovechar este ejemplo para estudiar los equilibrios ácido-base del ácido fosfórico y utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, estimar cuánto ácido fosfórico hay en este tipo de refrescos. Entonces tenemos que el ácido fosfórico es un ácido triprótico, eso quiere decir que tiene 3 protones y eso es lo que le da el carácter ácido. Cada protón lo va a ir liberando a diferente pH. Entonces tenemos aquí, en una escala de pH, tenemos que a un pH de 2.1 tenemos un equilibrio entre la forma totalmente protonada y la forma con 2 protones. Este ácido, esta forma se llama fosfato monobásico. Luego a pH 7.2 pierde otro protón y se forma el fosfato dibásico. Y finalmente a pH de 12 tenemos el fosfato. Entonces estos son todos los equilibrios. Esta es otra forma de verlo. Esta es como una forma más estructural de cómo se ve el ácido fosfórico y cómo se establecen equilibrios, donde se pierden protones o se ganan protones dependiendo del pH. Entonces vamos a ver cómo se plantean estas ecuaciones. Este video va a ser un poco largo, pero creo que va a valer la pena. Entonces tenemos, primero vamos a establecer las constantes de equilibrio. Entonces tenemos que los equilibrios ácido-base se ponen como si fuera una disociación. Entonces recordemos que todas las constantes de equilibrio son concentración de productos entre concentración de reactivos. En este caso los productos serían la forma protonada, desprotonada, perdón. Los protones. Y ahora la forma ácida. Esta constante de equilibrio es para la primera desprotonación. Entonces ahora para la segunda desprotonación lo que tenemos es K2, que sería, ahora tenemos el fosfato dibásico, 4, tenemos H2PO4 y finalmente el último equilibrio es K3, constante de acidez, y ahora tenemos el fosfato, la liberación del último protón y la concentración del fosfato. Entonces estas son las constantes de los 3 equilibrios. Ahora vamos a sacar los logaritmos, los menos logaritmo. Entonces menos logaritmo 1 menos logaritmo de H2, PO4. Ahorita lo estoy haciendo todo completo, pues para que se vaya viendo, ¿no? Cómo es el desarrollo. Yo sé que es un poco tedioso, pero pues yo cuando iba en la facultad estos ejercicios se me dificultaban muchísimo. Como que no entendía muy bien y pues lo que vi es que si lo vas haciendo detalladamente, de manera cuidadosa, pues eventualmente vas entendiendo los detalles que tienes que cuidar y vas entendiendo los conceptos. Entonces yo lo que le digo a mis alumnos es que pues tienen que ser pacientes con ustedes mismos. Es un proceso, es largo, es tedioso, no siempre sale a la primera, pero pues sean pacientes y pues poco a poco van a ir resultando las cosas. Entonces ahora tenemos, ahí están todos en su forma de menos logaritmo. Ahora cuando utilizas el menos logaritmo, este factor de acá ahora se conoce como pKa. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, que esas serían como la forma de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Creo que estoy escribiendo mal Hasselbalch, creo que lleva doble S. Bueno, pues ahorita se los pondré en los comentarios, les pondré exactamente el nombre. Entonces tenemos así. Ahora, este menos logaritmo afecta a esta parte y también a este de acá. Entonces lo voy a poner de esta forma. Si pongo, utilizando la ecuación, las propiedades de los logaritmos, tendría así, menos logaritmo de h es más, menos logaritmo de H2PO4 menos entre H3PO4. Pero este término de aquí, menos logaritmo de h más, eso es el pH, así se define. Entonces, pues ya para no escribir más, voy a ponerle aquí pH. Y entonces tenemos esto. ¿Va?
Entonces, ese es como en su forma de ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces tenemos pK2, tendríamos pH, el menos logaritmo de H, P4, 2 menos, y abajo pondríamos H2PO4 menos. El final sería pKa2 es igual a pH menos el logaritmo de fosfato entre PO4. Bueno, entonces ya tenemos estas formas, pero quiero que observen cuántas variables tenemos. Tenemos la concentración de H3PO4, la concentración de H2PO4, la concentración con un protón y la del fosfato. Entonces tenemos la concentración del ácido fosfórico, del fosfato monobásico, fosfato dibásico y del fosfato. Tenemos 4 variables que desconocemos. Los pKs los conocemos, estos son los pKs. Los pHs, pues nosotros lo podemos definir, pero las concentraciones no las podemos saber. Entonces necesitamos una ecuación adicional para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación adicional? Vamos a ver. Vamos a asumir que la concentración del ácido fosfórico más la concentración del fosfato monobásico más la concentración del fosfato dibásico más la concentración del fosfato es igual a 100. Este 100, ¿qué puede ser? Pues 100 milimolar, por ejemplo, o 100% si lo queremos en porcentaje. Entonces, ahorita lo voy a manejar como si fuera un porcentaje. Entonces, yo voy a decir que la suma de todos pues va a ser igual a mi 100%. ¿Va? Entonces, con estas 4 ecuaciones puedo establecer un sistema y puedo hacer una gráfica de especiación y saber cuánta de cada especie hay dependiendo de pH. Entonces, vamos a hacerlo. Lo que necesitamos es lo siguiente. Vamos a suponer que voy a poner todo esto en términos de ácido fosfórico. Entonces, vamos a ver, yo sé esta ecuación, sé cómo está definida, y de ahí podría obtener de ahí, despejar el ácido fosfórico de este término, más bien despejar este término y sustituirlo aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, vamos a despejar. Tenemos pKa1. Aquí el pH está sumando, lo voy a pasar restando. Menos pH es igual a el menos logaritmo de H2PO4 menos entre P3PO4. Ahora, este signo está multiplicando, ¿sale? Entonces lo voy a pasar del otro lado. El signo. Es como si tuvieras un menos 1 acá. Entonces tendríamos, eso lo único que va a hacer es que va a cambiar los signos. El que era positivo lo va a hacer negativo, el que era negativo lo va a hacer positivo. ¿Sí? Ahora vamos a quitar el logaritmo. Entonces para quitar el logaritmo tendríamos 10 a la pH menos pKa1 es igual a H2PO4 menos entre H3PO4. Ahora solamente despejo. Se está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces tengo que la concentración del fosfato monobásico igual a la concentración del ácido fosfórico multiplicado por 10 a la pH menos pK1. Y ese valor, esta expresión la voy a sustituir aquí. Voy a poner todos en términos de ácido fosfórico. Entonces, todo este desarrollo nos va a servir para sustituir este. ¿Ve? Se nos va a quedar, se nos va a ir quedando una cosa un poco compleja, pero como les dije, con calma, poco a poco, vamos a ir sacando las ecuaciones. Bien, ahora la siguiente. Esta de aquí. Entonces tomamos el siguiente pK.
sabemos que este término de acá es el fosfato monobásico. Entonces vamos a sustituirlo ahí. Todo esto, todo ese término. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior. Entonces me voy a ir un poco más rápido. Voy a tener pK2 menos pH igual a menos el logaritmo de esto. Ahora el signo negativo va a cambiar los signos del otro lado. El logaritmo lo voy a quitar. Ya quité el signo y ya quité el logaritmo. Y ahora este está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces fíjense cómo queda. Queda de la siguiente manera. Ahora, lo que sucede es que tenemos la misma base, ¿no? Está multiplicándose por la misma base. Y entonces, por propiedades de los exponentes, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos 10 a la pH menos pK1 más pH menos pK2. Se suman los exponentes. Es, por ejemplo, como si tuviéramos x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado, por ejemplo. Entonces tendríamos x a la cuarta, porque se suma 2 más 2. Y si tuviéramos un 3, tendríamos acá un 5. Se están sumando los exponentes cuando tienes la misma base. Entonces sumamos los exponentes y vemos que tenemos pH y pH. Entonces al final nos quedaría pK1, pH, y aquí le vamos a poner un 2 pHs. Se están sumando. Multiplicado por un fosfato. Y todo esto este de acá. Entonces vamos a sustituirlo por este factor. Esto está siendo muy grande. Parece complejo, pero poco a poco va a tener sentido. Entonces, sí. Y ahora nos falta este factor, ponerlo en términos de ácido fosfórico. Pues vamos a ello. Vamos al último. pK3. Bien, entonces hacemos lo mismo. Este término de aquí es igual a este término. Entonces vamos a sustituirlo. El logaritmo está sacando todo esto de acá. ¿Vale? Entonces, pues hacemos lo que ya sabemos hacer. Ponemos el pK2 menos pH. Y cuando quitemos este signo, entonces vamos a tener pH menos pK2. Luego vamos a quitar el logaritmo y vamos a tener 10 a la, y vamos a tener toda esta parte que está adentro de este paréntesis. Se ve ahí muy raro. Más o menos así sería una mejor presentación. Ahora pasamos toda esta parte, está dividiendo, lo pasamos multiplicando y vamos a tener
lo siguiente. Este lo multiplica. Es pKa 3. ¿Por qué insisto con ponerle pKa 2? Este es pKa 3. Entonces este es pKa 3. Este es. Entonces tenemos aquí 3 de pH menos pKa 3. Ahí está. Bueno, entonces ahora esto lo eliminamos. Todo esto ahora lo vamos a sustituir en el fosfato. Lo vamos a sustituir aquí. Entonces pues va a quedar muy grande, pero pues no importa. Entonces sería este más todo esto más, y eso me va a dar igual a 100. Ahora lo que podemos hacer es, podemos notar que tenemos el término de ácido fosfórico en todos lados. Pues vamos a factorizarlo. Tendríamos H3PO4 multiplica a 1, que estamos factorizando este, más este término de aquí, más este término, más este término. Eso es igual a 100. Ahora lo que podemos hacer es pasar todo este término, está multiplicando al ácido fosfórico y lo podemos pasar dividiendo al 100. Entonces tendríamos el ácido igual a 100 entre primero esta parte si cabe todo completo, más o menos así. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Tenemos listo. Esa sería la concentración de ácido fosfórico. Nosotros tenemos los pKa, podemos saber el pH y podemos calcularlo. Entonces vamos a hacerlo en una hoja de cálculo. pH 0, 0.1. Vamos a hacer cambios de pH de 0.1 en 0.1 hasta 14. De 0 a 14 en nuestra escala de pH. Ahora vamos a tener de este lado nuestro pKa 1, 1, 2, 2 y 3. Serían 2.1, 7.2 y luego 12.3. Esos son en la literatura. Aquí le voy a poner la concentración de fosfatos total, va a ser de 100, le di ese valor. Ahora vamos a ver cuánto sería la concentración del ácido fosfórico. Y entonces va a ser igual a, según la fórmula que acabamos de hacer, 100 que divide a, y voy a abrir un paréntesis, 1 más, voy a abrir otro paréntesis, 10 a la, para poner el exponente con este triangulito, paréntesis, pH, el pH sería este y va a ser variable, menos pKa1, ay, tiene que ser el numérico, no, ahora pKa1, le pongo esos signos de pesos para fijar ese valor, luego más, abrimos otro paréntesis, pues va a ser prácticamente este de acá, esta misma expresión, pero ahora es 2 veces el pH menos el pKa1 menos el pKa2.
También fijo el pK2. Luego hay 2, fijo. Término. Ahora es 3 veces el pH. pK1 menos pK2 menos pK3. Pues esto fijo. Y ¡tarán! Me falta un paréntesis. Y ¡tarán! Ahora sí. Bueno, si le doy un doble clic, me va a aparecer todo esto. Y vamos a ver cómo se comporta. ¿Cuál es el comportamiento? Vamos a hacer uno de proporciones. Entonces, esta es la concentración del ácido fosfórico, cómo va cambiando con respecto al pH. Pero ahora podemos también ver cómo cambia el fosfato monobásico. Fosfato menos. Luego cómo cambia el dibásico, el HPO4 2 menos, y el fosfato, el PO4 3 menos. Ahorita lo pongo bonito, entre paréntesis, todo este rollo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto de acá? Bueno, pues ese lo vamos a calcular con esta ecuación. Fíjense cómo ya calculamos en nuestra columna de Excel, ya calculamos este valor. Ya conocemos el pK1, ya conocemos el pH. Entonces lo único que hay que hacer es tenemos que despejar este valor de acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a llevarme la expresión. Bien. Pegar. Entonces vamos a hacer los despejes como lo hemos estado haciendo. Entonces va a quedar pH menos pK1 y pKa1. Bien. Me salté muchos pasos, pero ya saben cómo se hizo. Y aquí tenemos H2PO4 menos entre H3PO4. Y paso este está dividiendo, lo paso multiplicando, ¿no? Esta sería la expresión final. Entonces voy a usar esta expresión para calcular el dibásico. Entonces sería la concentración del ácido fosfórico por 10 a la pH menos pK1. Entonces sería la concentración del ácido fosfórico que multiplica a, no es necesario, pero voy a poner este paréntesis, 10 a la pH menos pK1. El pK1 sí lo voy a fijar. Y saben que voy a poner, soy medio paranoico con los paréntesis, ni modo, voy a poner otro paréntesis ahí. Y va a ser variable el ácido fosfórico y va a ser variable el pH. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a graficar el fosfato monobásico y miren cómo va cambiando. Este es el comportamiento del fosfato monobásico. Vamos a ver ahora el dibásico. Va a ser exactamente la misma fórmula, pero ahora en lugar de utilizar el pK1 voy a usar el pK2 y en lugar de utilizar el ácido fosfórico voy a usar el fosfato monobásico. Entonces vamos a ver. Tenemos este de acá por 10 a la concentración del fosfato monobásico. No, perdón. El pH menos el pK2. Y este sí, fija. ¿Sí? Sí. Lo que quiero que observen es cómo a pH 0, el pH muy ácido, tengo prácticamente el 100%, el 99.2% es ácido fosfórico. Y va a ser menor cantidad del fosfato monobásico, todavía menor cantidad del fosfato dibásico, pero conforme va aumentando el pH, va disminuyendo la concentración de ácido fosfórico, va aumentando la concentración del fosfato monobásico. Vean cómo justo en el pK tenemos la misma concentración de ácido fosfórico y del fosfato monobásico, y ahora vean lo que sucede con el fosfato dibásico, ¿no? Okay. Hay muy poquito al principio, pero empieza a incrementar la concentración y cuando llegamos a un pH de 7.1, 7.2 de hecho, alcanza la misma concentración que el fosfato monobásico, ¿no? El dibásico y el monobásico están en equilibrio a pH 7.2.
y después alcanza un máximo entre pH 9 al 12 más o menos, 9 al 11, y luego empieza a disminuir. Entonces ahora el fosfato va a ser igual a la concentración del fosfato dibásico multiplicada por 10 a la pH menos, el paréntesis, creo que no es necesario ese paréntesis, pero por si las dudas. 3, 4, cerramos este paréntesis, el otro paréntesis. Entonces, observamos este comportamiento. El fosfato a pH muy ácido, pues prácticamente no hay muy baja cantidad, pero esa cantidad va siendo mayor conforme va aumentando el pH, y a pH de 12.3 tenemos la misma concentración de fosfato que de fosfato dibásico, y después ya empieza a predominar el fosfato, llegando casi al 100% a pH 14, ¿ah? Y ya prácticamente ya no hay nada de ácido fosfórico, ¿sale? Entonces esto es la especiación, ¿no?, del ácido fosfórico en toda la escala del pH, cómo se va transformando de ácido fosfórico a fosfato monobásico, luego fosfato dibásico y luego fosfato. Aquí podemos poner, ¿cómo se llaman los títulos? Aquí tenemos el pH. Y acá tenemos los fosfatos, ¿no? Si queremos en porcentaje. ¿Va que va? Bueno, pero ahora, ¿cuál es el pH de un refresco de cola? Y dice aquí que está entre 2.5 y 2.7 el grado de acidez. Esta es la franja donde tenemos nuestra concentración de nuestro pH. Entonces podemos ver que a pH de 2.5, de hecho lo podemos ver acá, podemos buscar pH de 2.5, el 28% estará como ácido fosfórico y el 71% estará como fosfato monobásico, fosfato monobásico. Menos del 1% va a estar como dibásico y muy poquito como fosfato libre, ¿no? Podemos preguntarle a la IA cuál es la concentración de fosfato total en un refresco de cola. ¿Cuál? Movilidad. Vamos a ponerle .005, es 5 milimolar y este es 7 milimolar. Entonces ustedes pueden poner aquí en fosfatos, le pueden poner 5 y eso está en milimolar. Entonces acá he puesto este valor y ponerlo fijo. Ahora sí ya está la tabla completa. Entonces si se quieren regresar a 100, lo quieren en porcentaje o lo quieren en concentración real de fosfato, ¿no? Y pueden ver a pH 2.5 tenemos 1.4 milimolar de ácido fosfórico y alrededor de 3.5, 3.6 milimolar de fosfato monobásico, ¿no? Entonces ahí es como pueden cambiar las unidades. Entonces en la descripción les voy a dejar esta hoja para que ustedes puedan calcularlo. También este ejercicio es útil para, por ejemplo, cuando queremos hacer un amortiguador de fosfatos de pH 7.2 o 7.4, cuánto tenemos que pesar de una sal con respecto a la otra sal. Eso lo podemos obtener también con esta gráfica, pero eso se lo puedo enseñar en otro video. Entonces espero que les haya gustado, espero que les saquen provecho y pues hasta la próxima. Chao.